El juez vio la evidencia. Sus ojos se abrieron y quedó boquiabierto. Rápidamente recuperó la compostura y volteó a verme. Con una mirada triste, levantó su mazo y tomó una decisión. Raven. Tenía 16 cuando lo conocí. Fue mi primer novio de verdad y era todo lo que pude haber deseado. Amable, dulce, atento. Siempre sabía qué decir y eso no debió haber sido una advertencia. Era un amor típico que nunca estuvo destinado a durar. Estaba en universidad cuando descubrí que me había estado engañando con una amiga cercana. Llamémosle Britney. Rompimos poco después de eso y realmente nunca hablamos las cosas. Pensé que todo había terminado. 3 años después, recibí una notificación de Facebook. Me habían agregado a un grupo con mis compañeros de preparatoria. Aparentemente estaban planeando una reunión. Realmente no quería ir porque todos mis recuerdos estaban ligados a Raven. Pero el presidente de la escuela específicamente pidió que yo fuera, recalcando lo mucho que todos apreciarían si ahí estaba y bla bla bla. En fin, iré si eso significa que ya no tendría que verlos o siquiera hablarles de nuevo. ¿Qué tan malo podría ser? Aparentemente muy malo. Llegué y me enteré que no era solo una reunión, era una fiesta sorpresa para despedir a Raven. ¿Qué? Aparentemente su familia se va a mudar a Canadá. Fantástico. Vine desde lejos solo para esto. Supongo que es momento de embriagarme. Muchas bebidas. La fiesta fue ruidosa y lo siguiente lo recuerdo borroso. Pero es cuando lo vi. Mi vista estaba borrosa, pero reconocí su silueta. Raven. Y entonces empezó a caminar, directo hacia mí. ¿Viene a presumir? ¿A decirme que no soy bienvenida aquí? ¿O a disculparse? Nope. Había tomado lo suficiente para decirme, te fuiste sin decirme nada. ¿Me estaba culpando? Pero para mi sorpresa, continuó. Nunca tuvimos un cierre adecuado. Era algo tarde, pero le dije, no me importa. Mentí. Lo siguiente que supe es que me había comprado una bebida. Descansé mis ojos y de repente me percaté que nos estábamos besando. Desperté en su habitación. Lo habíamos hecho. Necesitaba bañarme, no porque estuviera sucia, sino porque me sentía sucia. De alguna manera me había convencido de que esto era el cierre. Con él aún dormido, me levanté de la cama y me salí de su casa. Solo fue una noche, me dije a mí misma. Se iba a ir, ¿no? No sé. Ahora estamos en mejores términos. Probablemente. Así que bueno, ya pasó. Ese capítulo de mi vida con Raven al fin podría llegar a su final. Hasta que un día en Facebook vi una foto de él. Estaba en un traje y era una fotografía profesional. Mi mundo se detuvo. Se iba a casar con Britney. Estaba con ella cuando tuvimos relaciones. La engañó. La primera vez que me engañó fue con ella. Ahora fui yo. Increíble. ¿Cómo existe gente como Raven? Era deshonesto, flojo. No sé qué vi en él, pero al mismo tiempo estaba fascinada viéndolo. Quería verlo recibir su merecido. Así que hice lo que cualquiera haría. Indagar en su perfil de Facebook todos los días por 2 semanas. Todo este tiempo me volví más emotiva, pero no me importaba tanto si se casaba o no, o si recibía su merecido. Me estaba cansando mucho y tenía mucho sueño, así que no me iba a quedar despierta por él. Y también tenía hambre, mucha. Basta decir que mis hormonas estaban por todos lados, pero me rehusaba a creer que Raven era el responsable. En esas semanas descubrí dónde se iban a casar, quién sería su padrino de bodas y cuándo sería su boda. En 7 días. Y ahí me di cuenta que mi periodo no había llegado. Llegué al doctor y confirmó mi peor pesadilla. Estoy embarazada. 3 meses de embarazo. Solo pudo haber sido él y tenía que hacérselo saber. Lloré y lloré porque me embarazó. Lloré porque se casó con quien me engañó. Lloré porque cargo con su hijo ilegítimo. Lloré porque, aunque no lo amo, quiero que esté en la vida de mi hijo.
Lloré tanto que no debí de haber manejado. Le escribí un mensaje y con él un ultrasonido de nuestro bebé. ¿A qué estás jugando? ¿Quién crees que eres? Terminamos. Solo porque nos acostamos no significa que sea mío. Pudo haber tenido razón si hubiera estado con alguien más, pero no había sido así. Él había sido mi primera y única vez. Le dije eso, pero estaba en negación, no le importaba. Dijo que ahora era feliz y no quería tener nada que ver conmigo. ¿Cómo han cambiado las cosas? Si es un problema tan grande, entonces deshazte de él. Básicamente quería que me rindiera y no lo tuviera. Había roto mi corazón. No solo por mí, sino por el bebé. Este bebé inocente que es fruto del error de una noche. Este bebé cuyo padre no quería verlo. Me decidí y le dije que me dejara sola. Lo bloqueé a él, a su familia y a nuestros amigos en común. Decidí que yo iba a ser la persona madura. Iba a amar y a criar a mi hijo de manera incondicional. Y lo siguiente es que las cosas empezaron a mejorar. Iba con la doctora cada par de semanas para asegurar que todo marchara bien. Fue durante una de esas visitas que me enteré que no estaba cargando a un bebé, sino a 2. Eran gemelos. Abrí mi boca, pero no salieron palabras. Las lágrimas escurrieron por mis mejillas. A pesar de las circunstancias, puede que haya sido el momento más feliz de mi vida. Aunque no podía dejar de pensar en su papá. Los niños merecían un papá y Raven merecía saber. Así que cuando llegué a casa, le mandé un último correo. Otro ultrasonido de nuestros hijos. Tal vez cambiaría de parecer. Nope. Me dijo que nada iba a cambiar su parecer de toda esta situación. Los bebés y yo. Me llamó mentirosa, destruye hogares y enfermiza. Ahí es cuando empecé a tener dolores horribles. Sus ataques emocionales me estaban hiriendo físicamente. Necesitaba un respiro de él, al menos hasta que mis bebés nacieran. Seguí la sugerencia de mi doctora y regresé a casa con mi familia, aunque fue difícil para ellos al principio. Finalmente me aceptaron, más de lo que hizo Raven. El 10 de julio del 2017 nacieron mi hijo Charles y mi hija Keira. Él se parecía a mí, ella a su papá. Mis padres me ayudaron a cuidarlos en lo que yo me iba a trabajar. Era una buena mamá y los apoyaba, pero cuidar de 2 niños, emocionalmente, mentalmente y económicamente, es muy distinto a como pensé que sería. Necesitaba a Raven, y no era la única que lo sabía. Mi mamá había estado hablando con abogados acerca de la manutención de mis hijos. Aparentemente solo necesitaban evidencia. Evidencia de que él era el papá y evidencia de que me sugirió deshacerme de los bebés, cosa que está prohibida en mi país. Con estos 2 elementos, le darían a elegir entre ayudar con la manutención o afrontar las consecuencias. Pero no era la única con una mamá determinada a ayudar a su hijo. Raven trajo a su mamá, que como él, era escurridiza. Ella y Raven me vieron cuando entré a la corte, como si estuvieran molestos porque les había hecho perder el tiempo. Estaban tan confiados, pensando que solo iba por la herencia de Raven. Tan confiados que su mamá solicitó una prueba paternal para comprobar que él no era el papá. Pero antes de la audiencia, caminó hacia mí con su mirada en alto, lista para decirme lo que pensaba. Lo que no sabía es que yo tenía un truco bajo la manga. Antes de que pudiera decir algo, saqué una fotografía de los niños y se la mostré. Lo que sea que estuviera preparada para decirme, desapareció. Se quedó viendo la imagen. Lo que el examen de ADN mostrara no importaba. Claramente eran hijos de su hijo, sus nietos. Literalmente regresó con su hijo en silencio, sin la confianza con la que había caminado. Le susurraba a Raven ocasionalmente, pero él no le hacía caso. Con esa fotografía cambió su postura. Puede que sea mala, pero nunca con su propia familia. La sesión empezó. Le mostramos al juez la prueba paternal. Obviamente hubo un 100% de coincidencia. Le enseñamos la evidencia de que Raven nunca había contribuido con dinero,
Le enseñamos las fotografías de él diciendo que me deshiciera de ellos como pudiera. El juez estaba en shock. Todas las otras cosas que me dijo ayudaron a eso. Raven ahora estaba temblando de miedo y enojo. Antes arrogante y orgulloso, y ahora lleno de nervios y miedo. El juez decidió que tendría que pagar manutención todos los meses hasta que los niños tuvieran 18 o hasta que yo dejara de necesitar dinero. Por primera vez en su vida, Raven no tenía palabras. No veía venir esto. ¿Su mamá? Bueno, parecía aliviada. Creo que no quería perder contacto con sus nietos. Bueno, buena suerte con eso. Si Raven se parece a ella, entonces no tiene idea de cómo educar niños, así que no pienso confiarle mis bebés a ella. Así es, mis bebés. Obtuve custodia completa mientras que Raven tiene que pagar el 90% de los gastos. Finalmente terminó. Se hizo justicia. Estaba feliz. Nunca me iba a poder lastimar, ni a mis hijos. Los niños tienen 3 años y ahora estoy con un chico con el que solía trabajar. Es amable, genuino y, más importantemente, ama a mis niños como si fueran suyos. Recientemente me propuso matrimonio y nos vamos a casar en diciembre. Y según él, finalmente podrá adoptar legalmente a Charlie y a Keira. Y Raven, gracias por darme 2 hijos hermosos, inteligentes y amorosos. Por eso, te perdono.